Susana Griso, muchas gracias por esta entrevista. Encantada de estar aquí. Bueno, llevas toda una trayectoria en los medios de comunicación, ¿no? Más de 30 años de carrera. ¿Qué dirías que has aprendido? ¿Qué te ha enseñado toda esta trayectoria? Dios mío, es muy difícil resumir 30 años, pero te diré que aprendes cada día. Lo bueno de esta profesión es que es una formación continua. Yo me acuerdo en su momento que dudé entre la psicología y el periodismo. Seguro que en psicología aprendes también muchísimo sobre la mente humana, pero es que en el periodismo es, en el fondo, un máster a diario sobre, fíjate, ahora la guerra de Ucrania, la crisis energética. Hace 4 días la pandemia. Entrevistábamos constantemente a personas del sector sanitario y ahora tenemos a generales 5 estrellas, ¿no? Porque además la actualidad es vertiginosa y llevamos unos años donde hemos contado pues, una crisis financiera, una pandemia, un volcán, una abdicación de un rey, una abdicación de un papa. Yo no sé qué más queda por contar, ¿no? Dices mucho que te gusta escuchar, ¿no? No sé, ¿crees que con los tiempos tan agitados que vivimos cada vez nos cuesta más escuchar? ¿Que se hace más complicado? Sí, y yo la primera, ¿eh? A mí se me daba muy bien escuchar y siempre, además, cuando me decían, ¿qué es lo que haces mejor? Decía, efectivamente, escuchar, porque me gusta repreguntar y me gusta centrarme mucho en lo que me cuentan, ¿no? Pero pienso que al final los móviles son interferencias y lo que hacen muchas veces es que estamos más pendientes de la pantalla, bajando la cabeza. Esto me recuerda a una de las campañas de Antena 3 Noticias, que no de lo que nos dice nuestro interlocutor, ¿no? Y eso muchas veces dificulta la comunicación. Hay que hacer un esfuerzo enorme por escuchar, no solo en televisión, sino en general a las personas que tenemos alrededor. Esto también se mezcla con las nuevas tecnologías, ¿no? Y con las redes que dificultan un poco pues, toda esta escucha, ¿no? Parece que estamos bueno, llenos de mensajes que nos llegan por todos lados, ¿no? Y que impiden un poco que podamos pararnos a hablar, ¿no? Y a escucharnos. Y añade mucho ruido, es verdad que es muy vertiginoso. Yo pienso que hemos vivido un poco una burbuja de la llegada de las nuevas tecnologías, que ha sido muy práctico, para todos, nos han venido muy bien y son sumamente útiles. Y fíjate, en esta guerra moderna, en esta guerra del siglo XXI que estamos teniendo en Ucrania, las nuevas tecnologías lo que permiten es que a través de canales no tradicionales, como pueden ser Telegram o Signal, muchas personas se puedan informar en el momento en el que empieza a haber un bloqueo informativo, ¿no? No sabemos qué consecuencias va a tener esto, por ejemplo, en Rusia. Pero a la vez ha habido un boom que durante mucho tiempo distorsionaba mucho el mensaje, nos colaba muchas noticias falsas, convertía en interlocutores y en prescriptores personas que no merecían, porque su trayectoria, digamos, no les avalaba para serlo. Y pienso que ahora todo se va acomodando, los medios tradicionales van encontrando su lugar y es muy importante siempre apelar a la fuente. En este conflicto lo estamos viendo claramente porque tenemos que ser especialmente cuidadosos porque nos intentan colar constantemente noticias falsas, imágenes de conflictos anteriores y eso que los ciberataques como tales todavía no han empezado, pero estamos todos preparados para que se produzcan en cualquier momento. Tú has vivido toda esta trayectoria, ¿no? Con esta evolución de las redes también, ¿no? Ya estoy viendo cómo cada vez aparecen más, ¿no? No sé si crees que bueno, estamos perdiendo un poco el valor del periodismo, el periodismo de valores y pensando demasiado en el clic, quizás en esa búsqueda de encontrar... Yo soy muy crítica con el clickbait, ¿no? Porque además lo he sufrido en mis propias carnes y muchas veces he visto como un titular que no se correspondía con la noticia, que luego seguía ese titular, pues provocaba multitud de clics y incluso cuando tú eres protagonista de esos clics no acabas de entender por qué bueno, pues se distorsiona tanto el mensaje o se hace una noticia tan fuera de contexto, ¿no? Es verdad que hay una presión con los clickbaits muy fuerte, pero hay que sortear también ese mar, ¿no? esa tempestad y entonces pienso que al final la gente acaba recurriendo, ya te digo, a las fuentes fiables, a los medios consolidados y sobre todo a las voces autorizadas, ¿no? A los periodistas de los que te fías, ¿no? Quienes abusan del clickbait al final también tienen un coste reputacional que acaban pagando con el tiempo, ¿no? Esta inmediatez, ¿no? También de las redes se junta con la polarización que vivimos en la sociedad, ¿no? Una sociedad bueno, que esta vez es muy dividida, ¿no? No sé cómo es ponerse cada mañana, ¿no? Delante de tantas personas y cómo difícil es hablar delante de una sociedad que está muy dividida en muchos asuntos, ¿no? Yo siempre recomiendo, y especialmente a los estudiantes de periodismo, que beban de muchas fuentes, ¿no? Que lean periódicos de todo tipo, ¿no? Porque a veces es muy curioso ver cómo la misma noticia es abordada en distintas cabeceras. Yo es lo que hago todas las mañanas. Yo estoy abonada a todos los digitales y aparte de los 6, 7 grandes,
pues tengo mis, digamos, propias vías y me leo en profundidad, en Confidencial, El Español, Expansión, es decir, que no me limito solo al País, a La Vanguardia, al Mundo, a La Razón, sino que intento ampliar al máximo esas fuentes de conocimiento, porque es verdad que no te puedes quedar con un solo medio, sabiendo que además hay una línea editorial que no debería ser, digamos, tan distorsionado el mensaje, pero que a veces sí que puede llegar a serlo. Te quería preguntar también, bueno, por esto que decíamos, ¿no?, de la polarización, ¿no? No sé si te lleva en ocasiones a la autocensura, ¿no?, a dejar de decir cosas, bueno, pues por miedo a la repercusión que luego puedan tener, ¿no? Pues la verdad es que no. No. Al principio de las redes yo estaba muy pendiente y es verdad que, bueno, pues tenía cierto interés en el feedback, ¿no?, en la respuesta que me llegaba a través de las redes, pero le he perdido totalmente el temor y me da un poquito igual. Es decir, yo siempre he intentado ser honesta y pienso que este tiene que ser, en fin, mi lema, ¿no?, y lo que rija mi manera de trabajar, mi hoja de ruta. Entonces me da un poquito igual. Sé que periódicamente voy a ser víctima de campañas, sobre todo de partidos políticos que estén, bueno, pues posiblemente en el extremo del tablero y que les interese, pues, atacarte, ¿no? Y como he sufrido desde el ataque de Maduro, que se ha reído de mí en programas de prime time en Venezuela, hasta ataques por parte del independentismo, ¿no?, que ha utilizado muchísimos bots, no sé si rusos, para, digamos, distorsionar e incluso colar noticias falsas respecto a mi persona, pero también por parte de Vox, por parte de Podemos, pues le he quitado de verdad mucha importancia a todo eso. Sé que son tormentas en vasos de agua y que no tienen que condicionarme en absoluto. Se habla muchas veces de lo alejada que está a veces la política de la ciudadanía, ¿no? ¿Crees que el periodismo, también quizás arrastrado por la política, ¿no?, se haya alejado de la sociedad? Y estamos hablando quizás de estas cosas, ¿no?, de, bueno, pues que si los ataques de partidos y lo que comentabas ahora, ¿no?, bueno, pues cómo los extremos, cómo nos afectan y demás, y que esto se quede fuera de la sociedad, quizás, este tipo de debates entre políticos y medios. Yo pienso que a veces hemos pecado en exceso de los medios reproducir el teatro de la política, ¿no? Pasamos una época muy líquida, sobre todo con la nueva política, donde estábamos todos muy abonados, pues eso, al clickbait, al tuit rápido, al gatillo de algunos políticos, y eso nos impedía a lo mejor abordar los asuntos con más profundidad, ¿no? Pero estamos en otra etapa, porque estamos viviendo crisis tan fuertes que van a condicionar tanto nuestra vida y que van a tener tantísima repercusión en el ámbito económico, que eso nos obliga a ir mucho más al origen de los problemas, ¿no? Y ya las declaraciones intempestivas que puedas escuchar en una sesión de control, de verdad que quedan muy orilladas, porque es que lo que nos está afectando ahora es una guerra donde vemos personas que hasta hace unas semanas vivían como nosotros, que salen por unos supuestos corredores humanitarios, pero que se encuentran con minas, que son acribillados, con unos precios de la luz, de la electricidad, de los carburantes que se están disparando, con la amenaza de una estanflación, con un crecimiento económico que se puede ver de nuevo, bueno, pues afectado por esta situación con la que nadie contaba, porque estábamos ya en una fase de recuperación. Y pienso que esto es tan mollar, es tan determinante, que lo que vamos a exigir a nuestros políticos es, sobre todo, solidez, credibilidad, trazabilidad y gestión, e incluso la adopción de medidas muy rápidas, muy urgentes, que tiempo atrás hubiesen requerido, pues, muchísimo más tiempo. Y lo estamos viendo con Europa, ¿no?, que está tomando en pocas semanas, en apenas días, decisiones que nos parecían absolutamente imposibles hace unas semanas. ¿Y crees que estamos preparados o que están preparados los políticos, ¿no?, en este caso, para abordar estos temas, bueno, tan complejos, ¿no?, y que requieren soluciones a largo plazo y muchas veces nos quedamos en el debate, ¿no?, y quizás un poco infantil, ¿no?, bueno, de que ha dicho en sesión de control y no ir a los problemas de fondo, y no sé si crees que estamos preparados para... Es que yo creo que nadie está preparado. Somos muy críticos con los políticos, pero en el fondo los políticos reflejan lo que es nuestra sociedad, y esta sociedad se ha visto golpeada en estos últimos años por crisis muy grandes, muy importantes, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto un político puede prepararse para una pandemia mundial como la que hemos sufrido, ¿no?, y las consecuencias económicas que ha tenido, y ahora para una guerra, ¿no?, en el corazón de Europa, que nadie veía venir, por mucho que el Pentágono advirtiese que se iba a producir. Todos pensábamos que al final se iba a llegar a una solución diplomática que la impidiese, ¿no?
Ahora el reto es impresionante, porque aparte de todo lo que hablábamos, las consecuencias económicas, es que vamos a tener un éxodo de refugiados, se calcula de hasta 5 millones de personas, que no hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que en los grandes retos, en las peores crisis, sale también lo mejor de las personas, ¿no? Y sobrevivirán los políticos que den la talla, los que nos aporten soluciones. Los que se queden en la anécdota, en el detalle, la tontería y que sobre todo aporten ruido a este problema tan grande que se avecina, creo que van a ser depurados. Quería hablar un poco más de ti en esta segunda parte de la entrevista, ¿no? ¿Cuándo decidiste estudiar periodismo? Pues mira, estuve dudando, porque me fui a Estados Unidos a estudiar el último año, que era el COU, esto ya me pone un poquito de años encima, hasta ahora que es segundo de eso, ¿no? Sí, bueno, sí. pues eso. Y entonces estaba con dudas, porque me gustaba mucho escribir, y se me daba muy bien escribir, y todo el mundo me decía, no, te tienes que dedicar a escribir, pero realmente no me llamaba el mundo ni de la novela, ni de la no ficción. Y el periodismo, bueno, pues me interesaba, pero tenía dudas y ya te digo, la otra opción era la psicología. Y estando ahí en Estados Unidos, como teníamos que hacer muchos trabajos prácticos, que eso está muy bien, porque, bueno, pues cuando yo comenté que igual iba a ser periodista, me enviaron a una redacción del Channel 4, que era, curiosamente, un presentador que tenía un programa matinal de 4 horas, que era una especie de Good Morning America, pero versión más local, versión Colorado, que era el estado en el que yo estaba, y pensé, me siento cómoda en esta redacción, yo me vería haciendo algo así, no presentando, porque yo me veía más de corresponsal y trabajando para algún medio, digamos, de escrito, pero sí que pensé que podía tener, bueno, pues interés sabía, ¿no? Y recuerdo que además me matriculé, pues el primero periodismo, segundo psicología, y esas cosas que, bueno, pues como match point, ¿no? En el último momento la pelotita entra en periodismo. Y ahí empecé una carrera que luego me ha apasionado, porque empecé a trabajar muy pronto, primero de carrera en ese momento, era una carrera muy teórica, y entonces me cansé de la teoría de la comunicación, de Zensberger y tal, y rápidamente empecé a trabajar en la radio, en un periódico local, y de ahí pues tuve mucha suerte, porque ya entré en Cataluña Radio, TV3, Televisión Española, Antena 3, y desde entonces. Ahí en Colorado, ¿no? Cuentas que un periodista con el que hablaste, ¿no? Te dijo que había que tener la piel muy dura, ¿no? Para dedicarse a este periodismo, que te eché un poco para atrás, ¿no? Totalmente, porque yo era muy sensiblona en esa época y pensé, por Dios, sí, precisamente es lo que yo no tengo, o sea, que yo era una persona como muy empática y sufría mucho y es verdad que, bueno, pues como todo el mundo, pues querías que la gente te quiera y que de alguna manera, bueno, pues lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, esas campañas en las redes son difíciles de sobrellevar, y eso que cuando yo empecé el periodismo las redes no existían, ¿no? Pero hasta eso se aprende, hasta eso te viene bien y te refuerza y te endurece, y es muy importante. Yo creo que al final en esta profesión hay que ser muy rocoso, ¿no? Y aguantas cuando has tenido muchos palos, ¿no? Cuando te has llevado muchos golpes, ¿no? Y yo me alegro de haber vivido todo lo que he vivido en estos últimos 25 años de carrera, que han sido muy intensos, y digo 25 porque han sido los que he estado en Antena 3 y bueno, pues ha coincidido además que 15 de ellos han sido en Espejo Público, porque me siento muchísimo más fuerte y más valiente que cuando empecé. ¿Te ha sorprendido esa resistencia tuya? A veces sí, ¿No te lo esperabas? a veces sí, sobre todo porque ha habido algún momento que ha habido una campaña muy orquestada y tú dices, ¿pero qué está pasando? No acabas de entender porque te parece injusta. Y cuando ves los intereses que hay detrás, te vienes arriba, te creces y dices, pues ahora todavía voy a ser mucho más agresiva, ¿no? en mi planteamiento. ¿Qué es para ti el éxito? Pues ser feliz en lo que trabajas, ¿no? en que te apasione lo que haces, ¿no? Es tan difícil encontrar una profesión que realmente te haga disfrutar, ¿no? Y que, bueno, pues te obliga a madrugar, como es mi caso, a las 4:30 de la mañana y que tengas esa energía hasta las 10 de la noche, decir que a ver si me estoy perdiendo algo, ¿no? Para mí el éxito básicamente es disfrutar, ser feliz con lo que hago, en este caso mi profesión a la que dedico prácticamente todas las horas del día y que es un sacerdocio, ¿no? Porque yo no paro ahora, yo ahora me meto en una reunión, luego tengo una comida también de trabajo con periodistas, con políticos y por la tarde sigo. Imagínate que no me gustase, ¿no? Imagínate que estuviese en una cadena de producción que no me estimulase. Y hay mucha gente que está en profesiones que no le atraen, ¿no? ¿Y qué te mueve? ¿Qué dirías que mueve a Susana Griso? Pues la profesión mucho, es decir, la pasión que siento por el periodismo,
las personas. O sea, en este momento de mi vida ya no es suficiente con informar, ya tengo necesidad de involucrarme en muchas causas, ¿no? Y lo hago constantemente, ¿no? Me he involucrado mucho con los chavales extutelados, los llamados MENAs, que es un acrónimo que a mí no me gusta, porque por esos azares del destino pues tengo un chaval prohijado de Ghana en mi casa, pero eso me ha llevado a trabajar con una fundación y a ser especialmente sensible a esta problemática. Lo soy también ahora con Ucrania, lo soy con las mujeres rescatadas de la prostitución, lo soy con las mujeres maltratadas, pues con todos los ámbitos que estén, digamos, en mi entorno y que me permitan, desde mi posición, digamos, de, bueno, pues de tener cierta reputación o credibilidad o incluso notoriedad, pues creo que señalar y en la medida de lo posible ayudar, ¿no? Que podemos hacer mucho a la gente conocida. ¿Y a quién admiras? Admiro a muchas personas, pero más que personas conocidas, que también, o sea, evidentemente en todos los ámbitos, te podría dar nombres de actrices, de actores, de políticos, tan denostados, pero hay políticos a los que admiro. No, sobre todo personas que trabajan en las ONGs, que hacen un trabajo muy sordo, pues muchos sanitarios durante la pandemia. Lourdes Reizábal, que es la presidenta de la Fundación Raíces, que está trabajando con los chavales extutelados, las personas que están en APRAM, que es esta asociación que rescata a las mujeres de la trata, a periodistas que, como Nico Castellano, están ahora en el frente, ¿no? Que están ahí en Kiev jugándose la vida. La lista es muy larga, la verdad es que me cuesta citar porque me voy a dejar a muchos. Quería terminar la entrevista, bueno, empezábamos hablando de escuchar, ¿no? Y la importancia de escuchar con una conversación. No sé, si pudieras elegir una conversación ahora a la que te gustaría volver, ¿cuál sería? Qué pregunta más difícil y qué buena. Oye, es que hay tantas conversaciones pendientes, ¿no? Alguna que hayas vivido también puede ser, si quieres volver a ella. Pues mira, te voy a decir que más que una conversación que dejé a medias, tengo dos conversaciones en perspectiva esta semana al hilo de toda la crisis del PP, porque bueno, ha habido muchos actores y los periodistas a veces en esta guerra de trincheras estamos en medio y vamos siendo intoxicados por una parte y por la otra, ¿no? En este caso, Génova y la Comunidad de Madrid, ¿no? Y en esta semana tengo previsto hablar con ambas partes, porque, bueno, a Feijóo ya le he entrevistado y he hablado con él y ya tengo su versión de los hechos, he hablado con otros varones del Partido Popular, pero tengo muchas ganas de conocer esa otra versión de esas dos partes y esas son las dos conversaciones que voy a tener en breve. ¿Alguien a quien eches de menos? ¿Alguien a quien eche de menos? Sí. Pues a mis padres y especialmente a mi madre, que era una persona que a mí me ha marcado mucho, que he admirado muchísimo y que era muy tolerante, muy reflexiva, muy valiente y que escuchaba francamente bien, mucho mejor que yo. ¿Qué le dirías ahora? Pues que cosas que ella consideraba que no iban a repetirse, porque mi madre nació en el 23 y vivió pues, la Guerra Civil Española, la posguerra, y que me contaba, ¿no? cómo escapaba de Barcelona y el dolor tan grande, ¿no? que supuso dividir a la familia, pues que todo eso sorprendentemente se está repitiendo ahora, ¿no? Y eso nos demuestra que nunca podemos dejar nada por sentado, nada por conquistado, ¿no? Nos creemos que la democracia es algo que ya no vamos a perder nunca, que los derechos de las mujeres, los derechos LGTBI están ya conquistados y que no va a haber un retroceso y te los tienes que ganar cada día y tienes que seguir batallando por ellos, porque incluso en las sociedades más avanzadas, y España es una de ellas, en las más progresistas como la nuestra, todos esos derechos se pueden perder de un plumazo, ¿no? Una gran referente, te emociona hablar de ella. Muchas gracias, Susana. A vosotros, gran entrevista.